En este video realizaremos un excursus sobre la Inquisición, teniendo presente el libro El martillo de las brujas y la persecución de las mujeres. Se denomina Inquisición o Santa Inquisición a las instituciones y procedimientos judiciales de la Iglesia Católica o de clérigos al servicio de gobiernos seculares que surgieron en Europa en la Edad Media y la Edad Moderna, cuya función era detener, perseguir y condenar la herejía o creencia contraria al dogma eclesiástico, mediante técnicas de obtención de prueba tales como la tortura, los interrogatorios, etc. El proceso era llevado a cabo por los inquisidores, es decir, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio de fe a las personas y ejercer roles judiciales tanto de investigación como de condena. Sin embargo, al dictarse la sentencia a pena de muerte, la ejecución era realizada por autoridades civiles. En su historia se reconocen tres etapas de la Inquisición. Primero, la Inquisición medieval, que surgió a fines del siglo XII y se consolidó en el siglo XIII. Se manifiesta en 1184 como un procedimiento judicial de la Iglesia Católica, por lo que se la llama Inquisición episcopal. Y en 1231, al crearse los tribunales eclesiásticos y el nombramiento de los primeros inquisidores sometidos a la autoridad papal, se la denomina Inquisición papal o pontificia. Segundo, la Inquisición española, instaurada a fines del siglo XV, específicamente en el Reino de Castilla en 1478, aunque se investigaban y castigaban la herejía tanto en el territorio de la Corona de Castilla como de Aragón. A pesar de reconocer a la autoridad papal, dependían directamente de la monarquía española. Tanto la Inquisición española como la portuguesa extendieron su autoridad sobre sus colonias en América. En el siglo XVI se establecieron tribunales en las grandes ciudades o capitales del virreinato, como en Ciudad de México, Lima y Cartagena de Indias. En Brasil actuaban inquisidores dependientes del Tribunal de Lisboa. Tercero, la Inquisición romana, que nació en el siglo XVI y también fue llamada Congregación del Santo Oficio, ya que formaba parte de la Contrarreforma y aspiraba a tener jurisdicción sobre toda la cristiandad, aunque su acción se centraba en Italia. Sus tribunales eran controlados por un grupo de cardenales nombrados por el Papa. Se crea en 1542 con el propósito de perseguir a los impulsores de la Reforma protestante y a algunos pensadores brillantes, tales como Giordano Bruno y Galileo Galilei, considerados sospechosos de cuestionar la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora pasemos a la Edad Media, donde he señalado dos hechos significativos. El primero, absolutamente relevante, es el libro El martillo de las brujas, escrito por los sacerdotes dominicos alemanes Kramer y Sprenger, publicado en Alemania en 1486. Este libro podría denominarse como un exhaustivo tratado sobre brujería y caza de bruja, que describe todo un método de criminalización y represión del género femenino, indicando a la brujería como el mal que debe ser erradicado en su totalidad mediante medidas urgentes para garantizar el futuro de la humanidad. Describe a la brujería mediante una recopilación de creencias preexistentes y detalla los procedimientos para descubrir, interrogar, obtener prueba mediante tortura, juzgar, sobre todo a las mujeres sospechosas de ser brujas. Presenta a las mujeres como seres inclinados a caer en la tentación del diablo. Establece un derecho penal de autor abierto e indefinido, debido a que esta presunta inclinación a caer en la tentación del diablo no puede ser probada empíricamente. Entonces enumera ciertas conductas que serían indicios del delito, basadas en prejuicios e ideas misóginas sobre la supuesta inferioridad de la mujer. Este tratado represivo operó como un discurso universal e inspiró la persecución inquisitiva en toda Europa de cientos de mujeres. El segundo hecho significativo que me parece relevante mencionar es el injusto proceso y condena a Juana de Arco o la doncella de Orleans, el posterior arrepentimiento e intento de redención. Juana de Arco era una joven campesina que a comienzos del siglo XV encabezó las tropas del ejército francés en su lucha contra los ingleses, cambiando el rumbo de la Guerra de los 100 Años,
que facilitó que Carlos VII fuera coronado rey de Francia. Fue capturada en 1430 y entregada a los ingleses. Como la joven manifestaba tener visiones divinas, los ingleses hicieron que un tribunal eclesiástico la examinara. La encontraron culpable de 70 cargos, entre ellos blasfemia, vestirse como hombre y ser hereje reincidente, etc. Aunque existe una discusión entre diversos historiadores si también se la acusaba de brujería. Fue sentenciada a morir en la hoguera y ejecutada en 1431, cuando tenía 19 años. Sin embargo, y paradójicamente, en 1456, otro tribunal de la Inquisición examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. Posteriormente, en el siglo XVI, la convirtieron en símbolo de la Liga Católica y en 1803 fue declarada por Napoleón Bonaparte símbolo nacional de Francia. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. Actualmente es uno de los 9 santos patronos secundarios de Francia. Todo una paradoja, ¿no es cierto? Sigamos. En la Edad Moderna. En la Edad Moderna se incrementa la caza de brujas y se produce también el injusto proceso y condena a Galileo Galilei. Específicamente, entre 1580 y 1630, el cargo que más investigaba la Inquisición era el de brujería. La caza de brujas fue importante en Alemania y llegó a América. Las denuncias surgían de meras sospechas o rivalidades entre vecinos. Los tribunales encargados del proceso eran eclesiásticos o laicos. Las culpables eran quemadas en la hoguera por autoridades seculares. En Inglaterra y sus colonias, la caza de bruja era liderada generalmente por protestantes puritanos, como se puede ver en los juicios de Salem de Massachusetts. Otros cargos que también se presentaban en los procesos de la Inquisición eran los de sodomía o homosexualidad y diversas formas de herejía, que eran desobediencias a la ortodoxia católica, etc. Es dable destacar que en 1657 la Iglesia Católica reconoció en una instrucción titulada Pro Formandis que la Inquisición romana había incurrido en torturas excesivas, sentencias injustas por presuntos casos de brujería. No obstante, los tribunales siguieron ejecutando personas en diferentes países y la última ejecución tuvo lugar en Suiza en 1782. Específicamente no se sabe a ciencia cierta qué cantidad de personas murieron en esta etapa. Por otra parte, merece ser recordado Galileo Galilei, que era un matemático, astrónomo y físico que contribuyó a sentar las bases del método científico y fue uno de los pensadores más relevantes de la Edad Moderna. Con el telescopio realizó observaciones astronómicas que le permitieron concluir en la veracidad de los dichos de Nicolás Copérnico, en cuanto a que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Teoría heliocéntrica. Esta afirmación iba en contra de la doctrina de la Iglesia, que defendía el modelo geocéntrico, que planteaba que todos los astros giraban en torno a la Tierra, considerando a la teoría heliocéntrica herética. Así, en 1633, Galileo fue convocado a Roma por la Inquisición, interrogado y al considerarlo sospechoso de herejía, debió retractarse de sus ideas. A pesar de que lo hizo, fue sentenciado a prisión perpetua y pasó los últimos días de su vida encerrado en su casa de Florencia. Bueno, aguardo sus reflexiones y comentarios ante este excursus sobre la Inquisición. Muchas gracias.